Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de dos personajes clave, Jacob y José. Miren, sus vidas son una mezcla increíble de lucha, de engaño, pero también de una providencia que de verdad asombra. Y lo interesante es que no solo se trató de su propio destino, no, sus historias terminaron forjando la identidad de toda una nación. Y es que estas tres palabras, engaño, exilio, perdón, son el motor de toda esta saga familiar. Es una historia realmente épica que nos muestra cómo las peores traiciones, las pruebas más difíciles, pueden, casi de la nada, terminar siendo la base para algo muchísimo más grande. Bien, entremos en materia. Es clave entender que no estamos hablando de dos historias aisladas, para nada. Esto es más bien la continuación de un solo viaje, el de una familia, y todo arranca con el tercer patriarca. Un personaje, complejísimo y fascinante, Jacob. Miren, si hay algo que define la vida de Jacob es el conflicto. El tipo es un luchador nato, un suplantador se podría decir. Su astucia es tal que siempre lo lleva a situaciones límite. Y esto empieza desde antes de nacer, desde el vientre, en plena pelea con su hermano gemelo Esaú. Y aquí es donde explota todo. Jacob, con la ayuda de su mamá, se las ingenia para engañar a su padre Isaac, ya viejito y ciego, y le roba la bendición que le correspondía a Esaú, el primogénito. Este engaño, como se imaginarán, destroza a la familia. Fractura todo y obliga a Jacob a huir para salvar su vida. Así empieza su larguísimo exilio. Y justo ahí, en su momento de mayor debilidad, solo, huyendo por el desierto, Jacob tiene una visión increíble. Esto pasa en un lugar al que luego llamaría Betel, que significa casa de Dios. Sueña con una escalera, una que conecta el cielo con la tierra. Y es allí donde Dios le repite la misma promesa que le había hecho a su abuelo Abraham. O sea, a pesar de todos sus errores, su destino ya estaba marcado. Y acá la historia da un giro. ¡Qué ironía! Jacob, el que engañó a su propio padre y hermano, se topa con la horma de su zapato, su tío Labán. Durante 20 largos años, su tío lo engaña una y otra vez. Lo obliga a casarse con Lea cuando él en realidad amaba a Raquel. Y bueno, de esas uniones y después de 14 años de trabajo forzado, nacen sus 12 hijos, los que serían los futuros líderes de las 12 tribus de Israel. Pasan 20 años y Jacob decide que ya es hora de volver. Pero para eso, tiene que enfrentar su peor pesadilla, reencontrarse con Esaú. Imaginen el miedo. Y justo la noche antes de ese encuentro, a orillas del arroyo de Jaboc, sucede algo que le va a cambiar la vida para siempre. Un personaje misterioso aparece de la nada, lo ataca y se enfrascan en una lucha cuerpo a cuerpo que dura toda la noche. Cuando empieza a amanecer, Jacob, aunque herido, no suelta a su oponente. Le dice que no lo va a dejar ir hasta que lo bendiga. Y es en ese momento que le cambian el nombre. Deja de ser Jacob, que significa algo así como el que suplanta o el que engaña, y pasa a ser Israel, el que lucha con Dios. Esa herida que le queda y ese nuevo nombre son el símbolo de su transformación. A partir de ahí es otra persona. Bueno, y con este nuevo Israel pasamos a la siguiente generación. La saga familiar sigue, ahora con el hijo preferido de Jacob, José. Y si la historia de Jacob fue intensa, la de José es una auténtica montaña rusa, llena de traición, de sufrimiento, pero también de un ascenso al poder que parece de película. Y todo parece guiado por una mano invisible. A ver, para entender lo que pasa después, es clave preguntarse, ¿por qué lo odiaban tanto sus hermanos? Bueno, había dos razones principales. La primera, el favoritismo de su padre era descarado. Le regaló una túnica de colores súper especial. Y la segunda razón, que fue como echarle leña al fuego, fueron los propios sueños de José. Soñaba que toda su familia, hasta sus padres, se arrodillaban ante él. Eso ya fue demasiado para ellos. 20 piezas de plata. Ese fue el precio que le pusieron a la vida de su propio hermano. Así de cruel. Lo tiran a un pozo y al final lo terminan vendiendo como esclavo a unos mercaderes que iban para Egipto. Y a su padre, a Jacob, le mienten. Le hacen creer que una fiera lo mató. La caída de José es brutal y rapidísima. Ya en Egipto, lo venden como esclavo a un tal Potifar, que era un oficial del faraón. Y aunque a José le va bien por su habilidad y se gana la confianza de su amo, todo se viene abajo de repente. La esposa de Potifar intenta seducirlo, él la rechaza y ella, despechada, lo acusa falsamente de haberla atacado. Así, sin más, sin juicio ni nada, lo meten en la cárcel.
Y es aquí donde el destino vuelve a dar un giro de 180 grados. En lo más oscuro de la prisión, ese don que tenía para interpretar sueños se convierte en su boleto de salida. Pasan los años, y un día el faraón tiene unas pesadillas que nadie entiende. El copero, a quien José ayudó en la cárcel, se acuerda de él. Lo sacan de la prisión, lo llevan ante el faraón y José le explica los sueños. 7 años de vacas gordas, seguidos de 7 años de vacas flacas, o sea, de hambruna. Su sabiduría es tan impresionante que el faraón, en un solo día, lo saca de la cárcel y lo nombra gobernador de todo Egipto, de prisionero a segundo el mando. Pues bien, la hambruna que José había predicho llega con todo, golpea a toda la región. Pero tal como él lo planeó, Egipto está preparado y tiene granos de sobra. ¿Y qué pasa? Esta crisis obliga a sus hermanos, que están desesperados buscando comida, a viajar a Egipto. Lo que no se imaginan, ni en sus sueños más locos, es con quién se van a encontrar. La escena que sigue es de una ironía total. Llegan los 10 hermanos, se presentan ante el poderoso gobernador de Egipto y se inclinan ante él, cumpliendo sin saberlo aquel sueño que José tuvo décadas atrás. Ellos no tienen idea de quién es, pero José, por supuesto, los reconoce al instante. Y en lugar de buscar venganza, decide hacer algo más complejo. Ponerlos a prueba para ver si realmente habían cambiado. Y llegamos al verdadero punto culminante de la historia. Porque esto ya no se trata del poder que tiene José, sino de lo que va a hacer con ese poder. Todos esos años de dolor, de traición, de estar separado de su familia, todo converge en este momento. Un momento de la verdad y de una posible, pero muy difícil, reconciliación. Pensemos en esto un segundo. Después de todo lo que le hicieron pasar, de todo lo que sufrió por su culpa, ¿qué haría uno en su lugar? ¿Qué camino va a tomar José? ¿Venganza o perdón? La tensión en ese momento debió ser increíble. Al final, José no aguanta más. La emoción lo desborda y les revela quién es. Y sus primeras palabras no son de reclamo, no son de enojo, son algo totalmente inesperado. Les dice que no se sientan mal, que no fueron ellos los que lo mandaron ahí, sino que todo fue parte de un plan más grande, un plan de Dios para que Él pudiera salvarles la vida a todos durante la hambruna. Y el perdón de José es absoluto. No es un los perdono, pero no los quiero ver más. No para nada. No solo los perdona, sino que manda a buscar a toda su familia, a su padre Jacob, ya muy viejito, y a todos los demás, unas 72 personas en total. Los trae a Egipto para que vivan con él y prosperen en la mejor tierra del país. Y es curioso, porque así, justo así, termina el libro del Génesis. No en la tierra prometida como uno esperaría, sino en Egipto. La familia de Jacob, que ahora es el pueblo de Israel, está a salvo, está unida de nuevo y está prosperando, creciendo hasta convertirse en una nación, todo bajo la protección de esa mano providencial. José vive muchísimos años en Egipto, llega a los 110, pero nunca se olvida de dónde viene. En su lecho de muerte, les hace prometer a todos que, cuando llegue el día en que Dios los saque de Egipto y los lleve de vuelta a su tierra, se llevarán sus huesos con ellos. Él sabe que su tiempo en Egipto es solo una parada en el camino, algo temporal. Y con esa promesa cerramos este capítulo. El pueblo de Israel está a salvo, está creciendo, pero esta paz es solo la calma antes de la tormenta. Todo esto prepara el terreno para la siguiente gran etapa de su historia. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué va a pasar cuando en Egipto suba al poder un nuevo faraón que no sepa nada de José y de todo lo que hizo?